Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo importante sur le passé composé. Mais avant de commencer, une fois n'est pas coutume, quelques secondes de publicité. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous propose de découvrir mes 50 vidéos et plus sur le français, ainsi que ma page Facebook Classes Frances Chihuahua. Il y a quelques mémés sympas sur le français, ainsi que des photos sur mon beau pays qu'est la France. Donc voilà, si vous voulez apprendre le français gratuitement, j'ai deux médias, Prof Jérôme Olala sur YouTube et Classes Frances Chihuahua sur Facebook. Maintenant, nous passons au passé composé. Alors, qu'est-ce que c'est que le passé composé en espagnol? C'est le perfecto pretérito ou le pretérito perfecto compuesto. Mais moi, je vais dire passé composé, donc pasado compuesto. Entonces, considero a todos aquí en México y todos en América Latina de pensar, en lugar de decir comí, vi, trabajé, de decir he comido, he visto, he trabajado. Será más fácil para pensar en français que hay dos verbos. Alors justement, le passé composé en français, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que tu as fait hier? Hier, je me suis levé à 7 heures. J'ai pris une douche. J'ai donné des cours de français en ligne. J'ai mangé un bon déjeuner en famille. J'ai joué avec mes enfants et nous avons regardé un film. Ensuite, je suis sorti faire les courses et nous nous sommes couchés à 22 heures. Estoy seguro que han visto que finalmente hay dos verbos que está usado en primero como auxiliario, el verbo avoir y el verbo être y un participo. Es un poquito la dificultad del pasado compuesto en francés, es que se puede usar el auxiliario avoir y être para hacer este tiempo. Pero en este video, por el momento, vamos a empezar con avoir. Donc, le passé composé avec l'auxiliaire avoir, celui qui s'utilise le plus souvent. La formule est le verbe avoir au présent de l'indicatif plus un participe passé. He comido, he c'est l'auxiliaire, comido c'est le participe passé. En français, j'ai mangé. Entonces, vamos a ver el participo para cada grupo de los verbos franceses. Hay tres grupos, dos grupos regulares, primero y segundo, y el tercero que son puros verbos irregulares. Los dos primeros grupos van a ver que es súper fácil. Y es solo los verbos irregulares donde tienen que aprender el participo. Primer grupo, verbos en ER. El participo es súper fácil porque en oral se dice igual que el infinitivo. Por ejemplo, los verbos parler, travailler, habiter. ¿Cómo se hace el participo? Pues no es ER al final, es solo E acento, E accent aigu, y es el mismo sonido. Parler, parler. Travailler, travailler. Habiter, habiter. Todos los verbos del primer grupo, el participo se acaba en E accent aigu. Entonces, j'ai travaillé, tu as travaillé, il a travaillé, nous avons travaillé, vous avez travaillé, ils ont travaillé. Et avec une négation, avec le verbe parler, hablar, je n'ai pas parlé. La négation se fait sur l'auxiliaire avoir. Je n'ai pas parlé, tu n'as pas parlé, il n'a pas parlé, nous n'avons pas parlé, vous n'avez pas parlé, ils n'ont pas parlé. No he hablado, no has hablado, no ha hablado, etc., etc. Segundo grupo. Aquí el más difícil es de saber qué son los verbos del segundo grupo. De hecho, voy a hacer un video después sobre eso, pero por el momento tienen que saber que el modelo es finir. Finir, hay el verbo también choisir, elegir. Hay obeir, que es obedecer. Hay
punir, que es castigar. Hay todos los verbos de cambio de estado físico como grandir, crecer, grossir, engordar, mincir, adelgazar, maigrir, enflacar, etcétera, etcétera. Son los verbos regulares en IR. Con esta lista es suficiente para ustedes por el momento. Y el participo también es súper fácil. Se quita la R del infinitivo. Entonces finir es fini. Y entonces el verbo en pasado compuesto, j'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. Con la negación, con el verbo, por ejemplo, choisir, je n'ai pas choisi, tu n'as pas choisi, il n'a pas choisi, nous n'avons pas choisi, vous n'avez pas choisi, ils n'ont pas choisi. Voilà pour les deux groupes réguliers. Ahorita el más difícil, los verbos irregulares del tercer grupo. Y aquí, obviamente en internet hay lista de participo, pero vamos a ver los verbos irregulares más corrientes. Tienen que aprender, lo siento, no hay una manera de quitar una letra o no sé qué. Hay categorías, sí, pero pues hay que aprender, es la mejor manera para saber hacer el participo de estos verbos irregulares. Empezamos con el verbo avoir, entonces pasado compuesto en español sería he tenido. Avoir, el participo en francés es eu. EU se dice eu. J'ai eu un cadeau pour Noël. He tenido un regalo para Navidad. Seguimos con el verbo être. El participo del verbo être es été. Como el verano, la misma palabra que verano. J'ai été, he estado o he sido. Seguimos con el verbo faire, hacer. El participo fait, F-A-I-T. He hecho, j'ai fait. Prendre, tomar. He tomado. J'ai pris, P-R-I-S. J'ai pris le bus hier à 6 heures. He tomado el bus ayer a las 6. El verbo mettre, que es poner, he puesto en francés j'ai mis, M-I-S. Vamos también a ver los tres verbos modales, pouvoir, vouloir, devoir, que es un participo en U. Pouvoir, j'ai pu, P-U, he podido. He querido, vouloir, j'ai voulu. Y he debido, j'ai dû. Y aquí, cuidado, hay un acento circonflexe. Un accent circonflexe para no confundir con la preposición dû sin acento, todo simplemente. J'ai dû, he debido. También cuidado con los verbos en IR, pero que son irregulares. Dos ejemplos, dormir, dormir, et courir, correr. Dormir, j'ai dormi, he dormido. Entonces va a decir, pues es igual que el segundo grupo. Pero no, porque, por ejemplo, correr, j'ai couru, con la U. Entonces, cuidado con estos verbos. Y acabamos con dos ejemplos que se acaban justamente con ERT, el participo. El verbo ouvrir, abrir, j'ai ouvert, he abierto. Y el verbo offrir, ofrecer, j'ai offert, he ofrecido. Entonces este es el pasado compuesto con el auxiliario avoir, auxiliar avoir plus participe passé. Es la forma más fácil porque vamos a ver después con el auxiliar être. Pues primero hay que saber cuándo se usa el verbo être y hay un pequeño cambio también en la construcción. Van a ver en mi próximo video. Pues ya, si tienen preguntas, obviamente mi sección de comentarios está abierta, ok? N'hésitez pas à faire des commentaires. Je vais certainement mettre un exercice en description et aussi sur ma page Facebook pour vous entraîner, un exercice de passé composé. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite, très prochainement.
la suite du passé composé avec l'auxiliaire être. Merci de me suivre. Merci de votre fidélité. À bientôt. Au revoir.